Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón y hoy tenemos un tema interesante. La razón es, en su esencia, la capacidad de la mente humana para pensar, comprender, evaluar y formar juicios lógicos, una característica distintiva de los seres humanos. Pero en una actualidad internacional que normaliza el discurso del odio, la polarización política extrema o la violencia desmedida, como la ocurrida contra el pueblo palestino en Gaza, está en verdadero peligro el pensamiento racional. Así comenzamos Texto y Contexto. La razón es considerada por los intelectuales humanistas como la facultad o habilidad de pensamiento que conduce a la reflexión, formular juicios o conclusiones donde interviene la lógica y la cavilación crítica. Analistas consideran que este concepto se ha visto amenazado por el auge de ideas extremistas que justifican el exterminio, la limpieza étnica y el genocidio, como el que actualmente acontece en Gaza y es transmitido en tiempo real por sus propias víctimas. Nos preguntamos, ¿está en peligro la razón? Allí está la pregunta con la cual iniciamos nuestro programa el día de hoy. Para ello me acompañan, para poder responderla, 4 invitados acá en estudio. Me acompaña Philip Ristic, historiador y escritor. Muchísimas gracias, Philip, por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. También me acompaña Cristian Rodríguez, sociólogo y antropólogo. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Luis Felipe Bellorín, también escritor y filósofo. Muchas gracias por su tiempo con nosotros. Y por último, no menos importante, Nelson Guzmán, filósofo y historiador. Gracias, Nelson, por tu tiempo. Y bueno, pareciera una pregunta muy filosófica, pero la idea acá es responderla para que se pueda entender. Philip, ¿está en peligro la razón hoy en día? Para responder a esta pregunta, quiero empezar por dar un panorama del contexto global en el cual estamos ahora. Parece que todos los pilares de nuestras sociedades, digamos occidentales para resumirlo, se están acabando uno a uno. Y en eso voy a retomar lo que estaba conversando con un amigo muy querido, que él llama el tsunami de 4 olas de crisis. Que la primera ola es el agotamiento de la democracia en su definición original, la democracia ateniana, Demócratos, el poder al pueblo, que cuando uno ve lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, yo vengo de Francia, en Francia hubo una elección y no se respetó el resultado de las elecciones. En la segunda ola de crisis es lo que surgió de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial en Inglaterra, con todos estos términos, los derechos humanos, la separación de poderes, que también son ahora palabras vacías de los que inventaron estos términos. Cómo hablar de derechos humanos, de la libertad de manifestar, cuando se está viendo lo que está pasando en Gaza, cuando se está viendo lo que está pasando en Estados Unidos. La tercera ola sería la del sistema internacional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que está en crisis también porque se creó un instrumento que se llama la ONU y que también no puede hacer nada frente a la base de lo que lo justificó, los genocidios en Gaza, igual lo estamos viendo. Y por último, la cuarta ola, el fin del mundo bipolar y también del mundo unipolar, que nos da ahora un mundo incierto donde o vamos hacia un multilateralismo, multipolarismo o un mundo dividido en intereses de estados, y en este sentido peligroso porque es solamente la ley de la jungle como del bosque. O un mundo también dominado por en este caso por el sionismo. Exacto, en el sentido de que estamos frente a un genocidio frente a nuestros ojos y no pasa nada. O sea, estamos totalmente impotentes frente a lo que está pasando. Sí. Bueno, justamente es parte del debate porque para quienes nos observan también es importante ver el tema de la razón y si se está perdiendo en nuestra actualidad, pero visto más allá de lo académico, de la academia, para muchos el sentido común precisamente es la razón. Cristian, ¿se está perdiendo el sentido común hoy en día? El debate es muy interesante porque lo que está en juego es el tema de la capacidad de decidir, de juzgar y de actuar.
si la razón es esto que te acabas tú de plantear en la introducción, que me parece que es la definición de acuerdo que todo el mundo tiene, lo que hay entonces hay un versus alienación. Y la alienación es una construcción que viene dada por un objetivo que, en mi opinión, tiene que ver con esto de la hegemonía de la clase dominante, de impedir cualquier posibilidad de emoción y aún más de emoción colectiva. Las emociones colectivas son peligrosísimas porque construyen sentido, fortalecen el estado de conciencia. Cuando nosotros decimos pasar a una conciencia superior, lo que estamos diciendo es luchar contra ese modelo de alienación que no nos permite ver la realidad. Y cuando decimos hay que elevar la conciencia política de nuestro pueblo, estamos señalando algo que lo teníamos ahí pero no lo podíamos ver. Sí. Entonces, la razón, que es, en mi opinión, un estado superior del pensamiento, hoy día está mermado con esta construcción de alienación que nos lleva a cosas extremadamente graves, a impedir es una especie de ceguera emocional donde todo se vuelve racional. ¿Entiendes? Sí. Lo racional tiene un valor que hace impedir en el tema de las emociones, y la realidad humana se construyen con emociones, no con racionalidad. Y un valor que tiene hoy en día principal atención por lo que vemos en las redes sociales, por lo que vemos en los medios de comunicación, Luis, un genocidio del pueblo palestino en tiempo real. Esto es algo que no se había visto, yo creo que en muchísimo tiempo, ver un genocidio en tiempo real, como lo vemos hoy en día, que tiene un silencio internacional, nos hace pensar también, contado incluso por sus propias víctimas, nos hace también pensar un poco sobre esta pérdida de la razón, del sentido común. Bueno, eso va más allá de la razón, mucho más allá de razón, porque es la pérdida de la sensibilidad. Si uno va caminando y ve a alguien tirado en el piso y uno sigue de largo, ahí nosotros perdimos la sensibilidad. Entonces, los medios de comunicación social privados, de una u otra manera, han descubierto cómo crear insensibilidad. Entonces, en el caso de la razón, pasamos a razonar. Entonces, el razonar significa el intercambio de las opiniones, el intercambio de los argumentos. Entonces, no nos interesan los argumentos. O sea, por ejemplo, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, eso ha debido de detenerse hace tiempo, inmediatamente. Más de 15.000 niños y niñas han sido asesinadas. Y eso, como usted lo acaba de decir, lo está viendo el planeta entero. Naciones, como empezando por los Estados Unidos de América, donde están los republicanos y los demócratas, ellos han debido fijar posición, inmediatamente detener eso. Y eso sería algo extraordinario para la historia de los estadounidenses. Sí. Pero no lo hacen, porque ahí, dentro de las grandes corporaciones que se mueven allí, está la venta de armas. ¿Ve? Por ejemplo, movilizar un F-35, ¿verdad?, que genera un poder de fuego desde el aire. Eso es así como cuando los muchachos están jugando con esos juegos en internet y entonces asesinan, matan, etcétera, etcétera. Llevan desde el juego a la realidad. Entonces ahí se pierde algo y entra lo que decía el compañero, Cristian. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. La alienación. Porque el concepto de alienación es del alienum. Y el alieno nos hace ser extraños, es decir, nosotros perdemos nuestra identidad. Al perder nuestra identidad no tenemos contacto con la realidad. Entonces pasamos de un tema a otro tema, pasamos a otro tema y no nos importa ninguno de los temas. O sea, no nos interesa la verdad. ¿Ve? Entonces el peligro de pasar de la razón, más allá de la razón, perder la sensibilidad, perder el razonamiento, es gravísimo de todo punto de vista. Nosotros necesitamos recuperar el razonamiento. Como cuando tú tienes un instrumento musical. Un instrumento musical, bueno, tú vas a aprender a tocar el instrumento. Cuando una persona no sabe tocar el instrumento, hace ruido. Pero una persona que aborda el instrumento con técnica, con educación, entonces vas a sacarle los sonidos al instrumento adecuadamente, es decir, va a sacar música. Y nosotros necesitamos sacar música de los seres humanos. Sí. Los seres humanos estamos produciendo ruido
sufrido, hemos perdido la parte de lo que nos... Es decir, todo este proceso de evolución, porque nosotros venimos de un proceso de evolución, aquí hay varios antropólogos que pueden hablar sobre esto, y para llegar a donde hemos llegado, hemos tenido que pasar mucho sufrimiento. Sí, fíjense qué importante y qué destacado es los términos alineación, hablábamos de insensibilidad, hablábamos precisamente de la lógica de la guerra, sobre lo que ha sido este poder de la razón. Nelson, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo ves tú el tema de la pérdida de la razón y del sentido común teniendo en cuenta todos estos conceptos? Esa es una gran pregunta que ha estado planteada en este plató y que hay que profundizarla, porque cuando nació el Estado Nacional moderno, el concepto de Estado Nacional se vio un principio como la capacidad de integración y darle sentido a la historia. Pero eso era ingenuo pensar de esa manera, porque la formación de los Estados Nacionales en Europa segregó a las minorías, a los propios judíos en Rusia, en Polonia, segregó a los serbios, segregó a los checos, a los eslovacos, porque la pretensión era que esta gente se asimilara al concepto de razón. Incluso en la Primera Guerra Mundial, cualquiera de las tiranías era capaz de nombrar a cualquiera apátrida. Y aunque querían reintegrarlos para que tuvieran patria, no lo hacían. Ahora, dándose gran salto histórico y yendo a lo que es propiamente el hoy, nos encontramos con un gesto de insensatez profundo y que significa un asalto a la razón histórica. Utilizo este término de Ortega y Gasset porque se está masacrando con los ojos impávidos de la ONU a los palestinos, y esos judíos que están allí no representan el grandor, la grandeza del pensamiento judío. No puedes comparar a Netanyahu con Edgar Morán. Estamos ante un asesino, ante un expansionista, ante una tiranía que no tiene justificación histórica. Sí, sin duda, una cosa es el sionismo y otra cosa es el judaísmo. Por supuesto, hay que tener clara esa diferencia, ¿no? El Dios de Occidente no ha podido detener a esos criminales. Vamos a hablar de esto, si me permite, Nelson, más adelante. El tema religioso, por supuesto, en la pérdida de la razón, es un tema que involucra precisamente pues, todos estos conceptos que estamos abordando el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa, ustedes sigan con nosotros. Estamos en Texto y Contexto hablando de la pérdida de la razón. ¿Está en peligro la razón? Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. ¿Se está perdiendo la razón? Es el tema que nos ha reunido en debate acá en nuestro estudio C de Telesur. Hablamos precisamente de la pérdida de razón y cómo en todo el mundo a través de varios conceptos pues se está poco a poco perdiendo pues esto del sentido común, pero también cómo lo estamos rescatando, porque el mero hecho de tenernos aquí en debate quiere decir que estamos conscientes de ello y hay que hacer un acto humano para poder regresarlo. Nelson, se está perdiendo la razón, pero también hay gente que está tratando de volver a lo humano, de volver nuevamente a ese concepto de una razón que permita al ser humano seguir avanzando. ¿Qué se está haciendo hoy en día? Lo que ocurre es que la razón, en un momento, sobre todo en la sexta década del siglo XIX, cuando llega la razón a América Latina, cuando llega el positivismo, mejor dicho, se pensaba que todo se podía mesurar, que todo se podía medir, que todo era solucionable, pero los vaivenes de la política nos ha puesto en el camino a un representante de la antirrazón, que es Trump. Trump secuestra y sobre todo tiene una fijación histórica con Venezuela, que Venezuela es propietaria de los más grandes reservorios de agua, de tierra rara, pretende desatar una guerra por la Guyana Esequiba, sí, este territorio que le fue arrebatado al país. Y entonces tiene lideresas aquí
que apoyan la invasión a Venezuela, tiene una oligarquía local que está totalmente ciega. Entonces yo creo que este es un llamado internacional que hay que hacer a reeditar aquella vieja idea de Bolívar. América Latina debe tener un solo ejército, debe tener una sola comprensión del mundo. Y bienvenidos, porque no toda la Europa es colonialista. Yo estudié en una universidad donde son amigos nuevos que he conseguido aquí, que son Cristian y nuestro amigo Philippe, que, bueno, vienen de esa universidad que es la Universidad del Mayo francés, de la Pavé, de donde estuvo Michel Foucault, donde sencillamente lo más importante es la desobediencia. No puede haber un gran filósofo, una cultura grande, si no desobedece permanentemente. La filosofía está en permanente cambio y debe cambiar, debe tener un giro lingüístico, para decirlo como lo digo alguna vez Richard Rorty, que nos indique que la meta fundamental de los negros, de los serbios, de los checos, de los chilenos, es la libertad. Claro, pero desobedecer el poder hegemónico, ¿no? La desobediencia. Exactamente. No hay otra libertad que el empoderamiento de las diferencias, que vivan las diferencias. Claro. Que vivan, en lo último, en Yiddish escribió Kafka su obra extraordinaria, escribió La Metamorfosis en Yiddish. Entonces resulta que se ha pretendido imponer las lenguas de Occidente, pero en África hay más de 100 lenguas. Aquí también habrá 150 lenguas en este continente. En Venezuela hay 38 lenguas indígenas. Entonces se siguen aplicando los criterios de atraso y progreso. Esas dos categorías no existen. Bienvenida a la diferencia. Así es, una diferencia que tiene que venir, Philip, desde las escuelas, precisamente desde la academia, más allá de pues, el sentido común que tenemos los humanos. ¿Cómo estás viendo eso de rescatar, más allá de lo que hemos visto? Ya comentábamos la pérdida a través de pues, el extremismo, la violencia extrema, lo que vemos hoy en día con la retórica política, pero sobre todo de la retórica desde el punto de vista religioso. ¿Cómo rescatar esa razón? Mira, hemos hablado de emociones colectivas, hemos hablado de la pérdida de sensibilidad. La conocemos muy bien allá en Europa. Son sociedades diseñadas por un modelo económico que es el neoliberalismo, de profunda soledad. ¿Ah? Tú vas al trabajo por la mañana, vas a trabajar con tu auto, regresas, pides por tu teléfono comida, te acostas y de nuevo. O sea, no ves al otro, no conversas con el otro, los vínculos humanos se están perdiendo. Y de ahí surge, en este vacío, el odio al otro, porque si yo no conozco a mi vecino, ¿cómo es mi vecino? Y quien llega a la extrema derecha a decir, cuidado que te puede asesinar, intolerancia. Este te va a robar tu trabajo. Allá son los musulmanes, los migrantes que están acusados de ser asesinos todos. En Chile son los venezolanos, en Estados Unidos son los mexicanos. Entonces, para salvarnos de esta división y de esta supuesta pérdida de razón, hay que ponerla más vida humana, más relaciones humanas. El hecho de salir a tomarse un café es un hecho también político, porque son vínculos humanos que impiden la llegada más relaciones humanas, ¿no? Claro, claro. Y así que la solución está cultural también, ¿ah? Que la cultura no sea algo rígido, frío, donde uno no habla al otro. Hay que conocer al otro, y cuando uno conoce al otro es mucho más difícil odiarlo. Fundamental el tema de la cultura. Cristian, tu opinión. Rescatar la humanidad, rescatar la razón. Sí, no, absoluto. Estaba reflexionando sobre el tema de una filosofía insumisa, ¿no? Una filosofía que logra romper lo que se habla de la norma que se quiere imponer. Una bestia inhumana como es llegar hacer lo que está pasando en Palestina, solo se puede entender a partir de lo que es la ideología de ese presidente de Israel, de ese primer ministro, que ahí está gobernando la extrema derecha. La extrema derecha en todas partes del mundo es igual odio y violencia. Y a partir de ahí
podemos no entender, pero estamos todos choqueados, profundamente bouleversés, dirían en francés, con una cólera sobre lo que está pasando delante de nuestros ojos, sí, sobre un silencio además mundial, la ONU de una ineficacidad absoluta. Cada día son más niños que desaparecen. Ahora, si eso le quieren llamar razón, nosotros somos lo más irrazonable que hay, ¿ah? Somos los más insumisos en términos de revuelta, porque eso no puede ser la humanidad. Por lo tanto, cualquier proyecto de sociedad que lleve el odio y la violencia como discurso, debemos erradicarla. Así como esta sociedad venezolana lo ha hecho, lo sigue haciendo y está en una permanente disputa por romper con esto de aniquilar al otro. Ahora hay algo que se nos ha dicho que yo creo que es mentira. El hombre, la mujer, es fundamentalmente bueno, generoso y en comunión y en relación con los otros. El hecho de aislarnos es lo novedoso, el hecho de aislarnos es lo que se quiere imponernos. Así que menos máquina, ¿ah? Y más relaciones humanas. Y hablabas de algo muy importante, Cristian, es una América Latina en disputa. Luis Felipe, para finalizar, tu opinión en nuestro continente sobre esa gran lucha desde el punto de vista racional. Bueno, nuestra América Latina, Caribe, Centroamérica han buscado siempre balcanizarla, manejando una misma lengua, manejando una misma religión, teniendo una historia común y todo aquello. Pero aquí entonces hay que incorporar el pensamiento de las oligarquías. Las oligarquías siempre han estado alineadas con cuestiones foráneas, fuera de nuestro contexto histórico, y por lo tanto no representan los verdaderos intereses del continente, de nuestra América. Ya esto nos lo advertía, por ejemplo, José Martí, y anteriormente un Bolívar, y en la actualidad, por ejemplo, hoy Chávez o el presidente Maduro nos indican que nosotros necesitamos enlazar los eslabones que han sido rotos para lograr esa gran América única, diría yo, ¿no? Pero que yo quería agregar algo que tiene que ver con la cuestión de la religión. Porque una cosa, por ejemplo, es el cristianismo y otra cosa es lo que ha pasado con el catolicismo romano. Y ellos crearon como una forma dogmática de imposición intolerante. Fíjate, por ejemplo, en el siglo VII, después de Cristo, la parte ibérica, donde estaban los musulmanes y los árabes, ellos lograron incorporar a los visigodos y a todas las formas de la cultura y las lenguas que están ahí en una forma de paz y tranquilidad. En 3 meses todo el mundo estaba armonizado. 7 siglos después, cuando va Isabel la Católica y Fernando, ellos van no a reconquistar, porque eso nunca fue de ellos fueron a conquistar. Y esa forma de conquista, de esa intolerancia, de imponer una forma única de pensamiento religioso. Nosotros los seres humanos somos productores de símbolos, es decir, nosotros necesitamos tener una respuesta espiritual de un universo que nosotros le preguntamos, y de alguna manera la respuesta que nos damos siempre es poética, ¿verdad? Una respuesta poética. Pero la religión está organizada de esta manera, crea una intolerancia. Entonces, si tú no crees en esto, entonces tú vas para el infierno. ¿Ves? Y esa forma, mientras estaban sacando a los musulmanes, a los árabes, etcétera, a los judíos, en esas épocas lo estaban haciendo en África y lo estaban haciendo en América. Y eso prevalece todavía. Y nosotros necesitamos entonces estudiar nuestra historia con una lupa, porque hay procesos de decolonización que necesitamos conocer esos procesos. Por eso el concepto de alienación es muy importante, y voy a insistir un poco en eso. En el concepto de ideología como falsa conciencia. Nosotros manejamos una falsa conciencia, es decir, todas las veces que nosotros justificamos una realidad, nosotros estamos utilizando la ideología como decir, esto es lo único que hay, esto es así, tiene que haber guerra, tiene que haber muerte. No, podemos crear una cultura de paz. Entonces, necesitamos autoconocernos, necesitamos lo que decía Philly, necesitamos interactuar, conocer al vecino, y ahí vamos a descubrir que somos los mismos, tenemos las mismas necesidades, los mismos sueños, los mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. En el concepto de alienación necesitamos conocer el mundo en el cual nosotros hemos nacido. Claro. Porque todos estos jóvenes europeos que ahorita están viviendo algo que fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, que fue el nazismo y el fascismo, eso fue derrotado. Pero fíjate, ahorita hay auge, entonces brotes, etcétera, etcétera. Y entonces estos jóvenes nuevos desconocen la historia de eso
y ese totalitarismo que asumí con respecto a la religión mal utilizada desde el punto de vista del totalitarismo no cristiano, sino católico romano. Correcto. Y justamente ha sido, por ejemplo, la respuesta de la actual teología de la liberación, un punto que permite también dar ese contrapeso, ¿no?, al tema del catolicismo, una respuesta, como hemos visto acá y hemos analizado, la respuesta siempre, la desobediencia siempre para poder tener sentido de razón, y en este caso, como también hay la respuesta al sionismo, como lo hay también la respuesta a la retórica política que permite hoy en día analizar, debatir, como lo hemos hecho en el día de hoy, sobre un tema tan importante. Muy poco se ha hablado sobre el sentido de la razón, el sentido común, y es importante abordarlo. ¿Usted qué opina? Le recuerdo, contáctenos @telesurtv.net, siempre con nuestro feedback entre ustedes y nosotros para poder analizar este y otros temas acá en Texto y Contexto. Se me termina el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme y a ustedes también en casa. Gracias por seguirnos. Será hasta una nueva oportunidad. Soy Luis Francisco Blanton.